Hay un momento, casi invisible para el mundo, en el que el alma, después de haber soportado el peso de sentir demasiado, comprender demasiado y ver demasiado sin ser realmente vista, se repliega. No anuncia su partida, no discute, no acusa, no exige explicaciones. Simplemente se dobla hacia adentro como una linterna al caer el crepúsculo, bajando su intensidad. No por desesperación, sino porque ha comprendido algo primordial, algo tan profundo y tan antiguo que ya no necesita testigos para su fuego interior. Este es el momento que muchos empáticos atraviesan, no como una crisis, sino como una oportunidad, un retorno, no un colapso, sino un pasaje. Y, sin embargo, es uno de los procesos más malinterpretados. Desde afuera se le llama frialdad, distancia, evitación. Pero en realidad es el punto exacto donde el empático deja de vivir para el mundo que una vez intentó amar y sanar desesperadamente. Antes de continuar, escribe ahora en los comentarios esta frase exacta. Me permito retirarme para no perderme. No es una frase simbólica. Al escribirla, tomas una posición interna. El comentario fija el estado, refuerza el mensaje dentro de ti y además ayuda a que este contenido llegue a otras personas que están viviendo este mismo proceso en silencio. Deja también un like, porque los likes sostienen la entrega de este tipo de contenido profundo y evitan que se pierda entre el ruido. Y si sientes que este espacio te acompaña en tu proceso, suscríbete al canal. La suscripción no es solo un gesto externo, es una forma de dar continuidad a un trabajo interior que no ocurre en un solo video. Y si deseas apoyar este canal para que este tipo de contenidos siga existiendo, el superchat es una forma directa, consciente y colaborativa de hacerlo. ¿Por qué el empático desaparece? ¿Por qué el alma que antes parecía arder para los demás se retira sin explicaciones? La respuesta no está en el rechazo, ni en el resentimiento, ni en una herida reciente. La respuesta está en una transformación arquetípica profunda dentro de la psique. Una alquimia lenta, silenciosa, donde el dolor se convierte en sabiduría y la necesidad se transforma en soledad consciente. Lo que muchos interpretan como agotamiento emocional es, en realidad, individuación. No es un abandono de los demás, sino la recuperación del yo que fue fragmentado durante años al vivir reflejado en las proyecciones ajenas. Cuando hablo del empático no me refiero a sentimentalismo, hablo de una estructura psíquica antigua, de una sensibilidad profunda no solo hacia las personas, sino hacia la arquitectura invisible del mundo. Estados de ánimo, silencios, tensiones, símbolos. El empático es el barómetro emocional de una familia, de una relación, incluso de una sociedad. Percibe la tormenta antes de que llegue. La siente en el cuerpo antes de que otros la nombren. Pero esta sensibilidad, si no es integrada por la conciencia, se convierte en sacrificio. Sin integración, el empático se vuelve aquel que sangra para que otros estén cómodos, aquel que disuelve sus límites en nombre de la armonía y confunde la autoanulación con amor. Así comienza el ciclo antiguo. El empático entra en la vida abierto, receptivo, deseoso de sanar y ser sanado. Muchas veces nace en entornos donde esa apertura no es reflejada, sino utilizada. El niño que se convierte en empático suele ser quien aprendió a leer la habitación antes de leerse a sí mismo, quien sintió la tristeza de sus padres antes de tener palabras para nombrarla. Y como ese ajuste traía una paz momentánea, como anticipar las necesidades ajenas preservaba una ilusión de pertenencia, su identidad quedó fusionada al trabajo emocional. No fue una elección, fue una necesidad. Pero ningún alma puede vivir eternamente disponible. Incluso el mar necesita una orilla. Incluso quien da debe retirarse. La ruptura no ocurre de golpe. Empieza como un cansancio sutil, casi culpable. El empático deja de sentirse nutrido al ayudar. Aparece el vacío, el resentimiento silencioso, la sensación de no ser visto. Intenta volver a su luz original dando más, comprendiendo más,
cediendo más. Pero la ley profunda de la psique interviene. Lo que no se reconoce se convierte en sombra, y aquello que fue negado durante años, la ira, las necesidades no satisfechas, los límites humanos, regresa en forma de sueños extraños, cambios de humor, síntomas físicos y una nostalgia sin nombre. Aquí comienza la fractura del falso yo. La máscara de disponibilidad permanente ya no puede sostener la exigencia de totalidad de la psique. La armonía forzada se vuelve asfixiante. Y entonces, lo que desde fuera parece una decisión repentina, es en realidad el fruto de innumerables batallas internas invisibles. El empático se va, sin drama, sin crueldad, con el silencio inconfundible de quien ha recordado su nombre original. Lo que otros llaman evasión, para el empático es sagrado. Es un ritual de retorno, no al mundo exterior, sino al santuario interno que fue abandonado en la infancia. No es que ahora odie a las personas, es que ya no desea ser alimento para las hambres emocionales ajenas. Ya no quiere ser espejo, contenedor, confesor. Durante demasiado tiempo fue el recipiente, y nadie preguntó qué lo llenaba. Cortar con todos no es una señal de ruptura. A menudo es el primer acto auténtico de autonomía psíquica. No nace del enojo, sino de la necesidad sagrada. Y no regresan porque su partida nunca tuvo que ver con otros. Fue un acto de autoiniciación. No esperan ser llamados de vuelta. No prueban la lealtad de nadie. No representan un drama. Han cruzado a otro territorio psicológico, donde la soledad no es castigo, sino medicina. En ese espacio interior, el empático comienza a desmontar los antiguos contratos que firmó con el dolor. Si amo lo suficiente, se quedarán. Si entiendo, no me dañarán. Si los arreglo, estaré a salvo. No eran fantasías, eran estrategias de supervivencia. Y en la quietud de la soledad, el empático reconoce la ilusión y honra al niño que no tuvo otra opción. Por eso no explica su ausencia. La compulsión de justificarse muere, no por indiferencia, sino por lucidez. Intentar ser comprendido por quienes están comprometidos con no comprender es una forma de violencia contra uno mismo. No se van fríos, se van íntegros, como la luna al amanecer, después de haber iluminado lo que pudo, en silencio. Esto no es desapego moderno ni evitación emocional, es retiro sagrado, el gesto del místico, del sanador herido que aprendió que hay un tiempo para hablar y un tiempo para convertirse en silencio. Y en ese silencio despierta algo antiguo, no el deseo de ser necesitado, sino el deseo de ser entero. No el hambre de pertenecer, sino el recuerdo de que siempre pertenecieron a lo profundo, a sí mismos, a lo eterno. No volvería a marcar traición alguna. Marcó el paso de un yo que intentó amar sin descanso en un lugar donde el amor solo se concedía a cambio de desaparecer. Y dentro de ese duelo existe una iniciación, un bautismo hacia un nuevo estado del ser, donde las aguas ya no son consuelo, sino claridad. En esta etapa, la psique suele soñar con templos antiguos, libros olvidados, llaves extrañas encajando en cerraduras invisibles. No son fantasías, son comunicaciones simbólicas del sí mismo que ha esperado pacientemente a que la personalidad se resquebraje lo suficiente como para soltar su identificación con el sufrimiento y permitir que entren nuevos símbolos. El templo es el llamado del sí mismo al hogar. El libro es el nuevo mito aún no escrito, pero ya inscrito en el alma. La llave es el acto de decir no, un no que abre el sí del verdadero camino. No confundas esto. El empático sigue amando, pero ahora su amor está enraizado en el discernimiento. Ha aprendido que el amor sin discernimiento no es virtud, es autoagresión. Ya no se vierte en recipientes agrietados esperando ser suficiente para sellarlos. Ya no entra en casas en llamas creyendo que su compasión se convertirá en agua. Ahora sabe que algunos fuegos fueron encendidos para despertar, no para ser apagados.
y al marcharse honra no solo su propio proceso, sino también el del otro. Porque la verdadera sanación no puede hacerse por alguien, debe surgir desde dentro. Existe además un misterio más profundo que se despliega en el retiro del empático, el redescubrimiento de la soledad arquetípica. Esto no es soledad vacía, es el encuentro con el arquetipo del ermitaño, del vidente, del exiliado que elige los márgenes para comulgar con la verdad. En todas las culturas hay relatos de quienes se internaron en el desierto, la cueva, la montaña. Su soledad no era aislamiento, era preparación. Y así ocurre también con el empático. No ha desaparecido, está convirtiéndose en la soledad. En ese espacio comienza a escuchar su verdadera voz, no la voz moldeada por las necesidades ajenas, sino la voz que habla en símbolos, en intuiciones, en sueños. Es el regreso de la brújula interna, enterrada durante años bajo el ruido de la supervivencia. Y al escucharla, empieza a reescribir la historia que le contaron. La historia que decía que era demasiado sensible, demasiado emocional. Ahora comprende que esas nunca fueron fallas. Eran dones malinterpretados por una cultura que teme la profundidad. A medida que recupera esos dones, ocurre algo notable. La necesidad de volver se disuelve. No porque el corazón se haya cerrado, sino porque ahora reconoce la resonancia. Ya no se deja seducir por la familiaridad. No confunde comodidad con conexión. No persigue la reconciliación por sí misma. El regreso, para él, ya no es al pasado, sino al sí mismo. Y solo las relaciones alineadas con ese centro tienen permiso de entrada. He conversado con muchas personas que poseen esta estructura empática. Todas describen una misma sensación: quietud interna. Donde antes había turbulencia, ahora hay espacio. Donde antes los huesos cargaban la presión de intentar ser suficientes, ahora hay presencia. Se sienten menos visibles para el mundo, pero por primera vez visibles para su propia alma. Y esto también es iniciación. Ser invisibles para el ruido, pero vistos por lo esencial, es un rasgo sagrado. Aquí aparece la paradoja. Cuanto más completos se vuelven, menos necesitan ser espejados. Su centro ya no es externo. Ya no orbitan los estados de ánimo ni las opiniones ajenas. Ya no están atados a las mareas emocionales de quienes solo sabían tomar. Su silencio no es un vacío, es una catedral. Su ausencia no es carencia, es plenitud retirada de quienes solo consumían. No regresan porque no tienen nada que probar, nada que rescatar y nada que ganar entrando otra vez en espacios donde su espíritu debía encogerse. Puedes preguntar por el perdón, por sanar la grieta. Pero esto también debe replantearse. El verdadero perdón no es reconciliación. Es decidir no seguir llevando veneno en las venas. Y a veces, la única forma de perdonar de verdad es irse por completo, bendecir el camino del otro desde lejos y caminar el propio en paz. El empático que ha llegado a este nivel de individuación no guarda rencores, pero tampoco deja puertas abiertas donde aún deambulan fantasmas. Esta claridad suele incomodar a quienes antes se alimentaban de su ambigüedad. Dirán: has cambiado, te has endurecido, ya no eres quien eras. Y tienen razón, ya no lo eres, te has transmutado. La herida ya no dirige la escena. La compulsión de arreglar, de ser elegido, de ser comprendido se ha disuelto en los fuegos alquímicos de la soledad. Ya no eres un eco, eres una voz, y una voz no suplica ser escuchada. Habla cuando la verdad lo exige. Muchos se preguntan si esta transformación los ha vuelto duros, pero no existe mayor bondad que la autenticidad. El empático que se aleja no es cruel. Está limpio, está claro, está, por fin, en relación correcta con su propia energía. Ha dejado de ser moneda en las economías ajenas de autoestima. Ha dejado de sangrar para mantener calientes a otros, y en ese acto se ha vuelto soberano. Si estás en esta etapa ahora, si sientes el impulso de desaparecer,
de desconectarte, de no necesitar explicar más. Confía. No estás perdiendo la razón. Estás encontrando tu centro. No estás rindiéndote. Estás soltando la ilusión de que debes sufrir para ser amado. Deja que el silencio te enseñe. Deja que la soledad reordene tus moléculas. Deja que la ausencia de ruido revele lo que siempre fue tuyo. Porque en verdad, el empático nunca corta a los demás. Simplemente regresa a sí mismo tan completamente que el mundo en el que antes se deformaba para encajar deja de reconocerlo. Y eso no es abandono, es renacimiento, que ya no tiene un personaje para ellos. Volver sería traicionar su propia evolución. Por eso permanecen en ese espacio sagrado del medio, aún sin haber llegado del todo a la siguiente etapa, pero sin estar dispuestos a retroceder. Ese espacio intermedio es lo que muchos místicos llaman el espacio liminal, el umbral entre lo que fue y lo que todavía no ha nacido, un territorio de misterio, de no saber, de transformación profunda. Y es justamente allí, en esa oscuridad fértil, donde el empático encuentra su verdadera medicina. Escriben poesía, lloran en los bosques, sueñan que vuelan, se quedan mirando la luna durante horas, y al hacerlo no están perdiendo el tiempo, están saliendo del tiempo, porque el alma no crece en líneas rectas, crece en espirales, en retornos, en desapariciones. El empático que ha desaparecido no se ha borrado de la vida, ha descendido al pozo, y lo que encuentra allí no es solo paz, sino poder. No el poder de dominar, sino el poder de la presencia. El poder de decir no sin miedo. El poder de alejarse sin culpa. El poder de amar sin perderse a sí mismo. Este no es el final de su historia, es el inicio de su vida verdadera. No los llames fríos, no los llames distantes, llámalos soberanos, llámalos íntegros. Llámalos por su verdadero nombre, si sabes hacerlo. Pero comprende algo esencial. Su camino no es un camino que puedas forzar a abandonar. Ellos han elegido caminar el suyo. Y los dioses, a diferencia de los hombres, no les exigen encogerse. Ahora, al acercarnos al Sancta Sanctorum de este misterio, no analices el retiro del empático como una patología. Obsérvalo como una metamorfosis. El capullo no es señal de muerte, es el velo antes del vuelo. Y quienes no comprenden este retiro sagrado siempre etiquetarán al empático como roto, frío, inaccesible. Pero solo desde las profundidades de la conciencia puede alcanzarse lo esencial. El silencio es vacío solo para quien nunca se ha atrevido a descender. Para quien sí lo hizo, el silencio es la presencia de lo eterno. Es importante comprender también que este no es un camino que el empático elija de manera racional entre opciones claras. No comienza así. Es un recorrido en espiral, impulsado más por el dolor que por la claridad, más por el instinto que por la ideología. Pero llega un punto en que algo cambia. El dolor deja de ser la brújula. Ya no guía el movimiento. Ya no dicta la dirección. Y cuando eso ocurre, el empático deja de huir y comienza a habitar. Deja de desaparecer y comienza a ser. Y en ese punto final del giro interior, cuando el dolor deja de marcar el rumbo, aparece algo mucho más estable: la orientación interna. Ya no es el sufrimiento quien empuja el movimiento, sino una certeza silenciosa que no necesita justificarse. El empático empieza a reconocer que no todo lo que duele debe ser sanado con presencia, y que no toda herida ajena requiere su sangre como bálsamo. Aquí se produce el verdadero cambio. La energía que antes se derramaba hacia afuera comienza a recogerse, no por miedo, sino por sabiduría. Es una economía nueva del alma. Durante mucho tiempo, el empático creyó que su valor estaba ligado a su capacidad de sostener, comprender, absorber. Creyó que amar significaba permanecer incluso cuando el cuerpo gritaba retirada. Pero la psique, cuando madura, exige coherencia. Y esa coherencia no puede sostenerse si la vida interior está en contradicción permanente con los roles externos.
Por eso, en esta fase, el empático deja de negociar consigo mismo. Ya no traduce su verdad para que otros puedan digerirla. Ya no suaviza sus límites para evitar incomodar. Descubre que la incomodidad ajena no es una emergencia espiritual. Este descubrimiento no llega con euforia. Llega con sobriedad, con una calma nueva que al principio puede parecer vacío. Muchos empáticos confunden esta etapa con apatía, porque están acostumbrados a vivir en intensidad. Pero no es apatía, es descompresión. Es el sistema nervioso soltando décadas de hipervigilancia. Es el alma aprendiendo que no tiene que estar siempre alerta para merecer permanecer. En esta etapa, el empático empieza a percibir con claridad algo que antes intuía pero no podía nombrar. Muchas de sus relaciones no estaban basadas en encuentro, sino en función. No eran vínculos de reciprocidad, sino escenarios donde su sensibilidad era utilizada como amortiguador del caos ajeno. Y al ver esto, no aparece odio, aparece duelo. Un duelo profundo por el tiempo invertido, por la esperanza sostenida, por la imagen de sí mismo que fue construida alrededor del sacrificio. Ese duelo no es lineal. Viene en oleadas. A veces se manifiesta como cansancio, otras como nostalgia. A veces como una tristeza suave que no pide solución. El empático aprende entonces a no apresurarse a superar nada. Aprende a habitar el proceso sin convertirlo en problema. Y esto es crucial, porque solo quien no huye del vacío puede descubrir qué quiere realmente llenarlo. A medida que el ruido externo se disuelve, algo más antiguo comienza a cohablar. No en palabras, sino en sensaciones corporales, en imágenes internas, en impulsos suaves pero firmes. El empático empieza a sentir cuando un lugar no es para él, cuando una conversación lo vacía, cuando una presencia exige demasiado. Y, por primera vez, se permite retirarse sin explicarse, sin justificar, sin pedagogía emocional. Este es uno de los actos más revolucionarios para un empático. No educar al otro sobre por qué se va, porque durante años creyó que su tarea era traducirse para que el mundo pudiera entenderlo. Ahora comprende que quien quiere entender, siente, y quien no siente, no entenderá por más palabras que se ofrezcan. Aquí se rompe el antiguo contrato interno que decía, si explico bien, me aceptarán. El empático descubre que la aceptación verdadera no se negocia. O existe o no existe. Y cuando no existe, la retirada no es castigo, es higiene psíquica. En este punto, muchas personas alrededor comienzan a reaccionar. Algunas intentan reactivar el vínculo apelando a la culpa, otras al recuerdo de lo que fue, otras a promesas vagas de cambio. Pero el empático ya no responde desde la esperanza, responde desde la observación. Ya no se deja seducir por el potencial, solo reconoce la realidad. Y esta claridad, aunque no es agresiva, es impenetrable. La individuación no convierte al empático en alguien duro, lo vuelve preciso. Y la precisión incomoda a quienes se beneficiaban de su difuminación. Por eso escuchará frases como, ya no eres el mismo, te has vuelto frío, antes no eras así. Y, por primera vez, esas frases no hieren, porque el empático ya no se define por la nostalgia ajena. En la soledad madura, el empático empieza a construir una relación distinta con el amor, ya no como entrega automática, sino como elección consciente. Descubre que amar no siempre implica acercarse. A veces amar es no intervenir, no salvar, no sostener, dejar que el otro enfrente su propio proceso sin interferencias. Esto requiere una gran renuncia, la renuncia a ser necesario. Y esta es una de las renuncias más difíciles para quien fue condicionado a creer que su valor residía en su utilidad emocional. Pero cuando esta renuncia se integra, aparece una libertad inédita. El empático ya no necesita ser indispensable para sentirse vivo. Empieza entonces a elegir con cuidado dónde coloca su energía.
no desde el miedo a perderla, sino desde el respeto por su propia integridad. Y esta selección no es intelectual, es visceral. El cuerpo decide, la intuición guía, el alma orienta. En este estado, la vida se vuelve más silenciosa, pero también más auténtica. Hay menos relaciones, pero más reales. Menos palabras, pero más sentido. Menos intensidad caótica, pero más profundidad estable. El empático ya no corre detrás de la conexión. Permite que la conexión lo encuentre. Y algo curioso ocurre. Cuando deja de buscar ser comprendido, comienza a comprenderse. Cuando deja de pedir permiso para retirarse, empieza a habitarse. Cuando deja de justificar su silencio, descubre que su silencio comunica más que 1000 explicaciones. Este es el punto donde muchos empáticos sienten que han desaparecido del mundo, pero no han desaparecido. Han salido del escenario donde siempre actuaban, han bajado del personaje, y fuera del personaje, la vida ya no exige performance. El empático ya no necesita demostrar que ha sanado regresando a los lugares donde se hirió. Comprende que la sanación no se prueba, se vive, y que volver solo para confirmar el crecimiento es una forma sutil de seguir atado. Por eso no regresan. No porque guarden rencor, sino porque ya no hay nada que representar. No porque estén cerrados, sino porque ahora están centrados. No porque hayan dejado de amar, sino porque han dejado de sacrificarse. Y esta es la verdad que incomoda. El empático no se va para ser buscado, se va para encontrarse. Y cuando ese encuentro ocurre, el mundo que antes lo reclamaba ya no tiene acceso. No por castigo, sino por coherencia. Aquí, en este punto del camino, el empático ya no pregunta si está haciendo lo correcto. La duda ha sido reemplazada por una calma firme. Una calma que no necesita validación. Una calma que no se explica. Una calma que simplemente es. Y desde esa calma, el empático comienza a vivir una vida que no gira alrededor de reparar, sostener o salvar. Vive una vida que gira alrededor de habitar, de crear, de estar presente, de responder solo cuando hay resonancia. Esto no es aislamiento, es alineación, no es huida, es retorno, no es pérdida, es integración. Y quien observa desde fuera puede no entenderlo, pero el empático ya no necesita ser entendido por todos. Le basta con no traicionarse a sí mismo. Aquí el camino continúa, no hacia atrás, no hacia el ruido, sino hacia una forma de estar en el mundo donde la sensibilidad deja de ser herida y se convierte en brújula, donde el silencio deja de ser ausencia y se vuelve espacio fértil, donde la soledad deja de ser carencia y se revela como el lugar donde el alma, por fin, puede respirar. Y en ese respirar profundo del alma comienza una fase aún más sutil, casi invisible incluso para el propio empático. Ya no se trata solo de retirarse de vínculos desgastantes, sino de reconfigurar la relación con la vida misma. El empático descubre que durante años no solo sostuvo personas, sino narrativas completas que no le pertenecían. Historias familiares, expectativas colectivas, mandatos silenciosos que decían quién debía ser, cómo debía amar, hasta dónde debía ceder. Al soltar a los demás, empieza también a soltar esas historias. Y esto provoca un silencio nuevo, más amplio, más desnudo. En ese silencio aparece una pregunta que antes no podía formularse. ¿Quién soy cuando no estoy sosteniendo nada ni a nadie? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata. De hecho, cualquier respuesta rápida sería una defensa. El empático aprende a convivir con la pregunta sin apresurarla, porque la identidad auténtica no se fabrica, emerge, y emerge solo cuando hay espacio suficiente. Durante esta etapa, muchas certezas antiguas se disuelven, valores que parecían incuestionables se relativizan, lealtades que antes se sentían sagradas se revelan como cadenas. El empático no se vuelve cínico, pero sí lúcido.
Comprende que no todo lo que se hereda debe conservarse. Algunas herencias emocionales existen solo para ser interrumpidas. Este proceso suele venir acompañado de una sensibilidad distinta. Ya no una sensibilidad que se desborda, sino una sensibilidad afinada. El empático sigue percibiendo matices, pero ahora no se pierde en ellos. Los observa, los registra, decide. Ya no confunde compasión con absorción. Ya no confunde comprensión con tolerancia infinita. Aparece una frontera interna clara, no rígida, pero firme. En esta frontera ocurre algo esencial. El empático empieza a experimentar placer sin culpa, placer en la quietud, placer en decir no, placer en no responder mensajes, placer en elegir su propio ritmo. Esto puede generar una sensación extraña al principio, casi como si estuviera traicionando algo sagrado, pero con el tiempo entiende que lo que parecía sagrado era, en realidad, costumbre. La costumbre de estar disponible, la costumbre de explicarse, la costumbre de adaptarse. Y cuando estas costumbres caen, lo que queda no es vacío, sino presencia. Una presencia sobria, sin teatralidad. El empático ya no necesita narrar su proceso, ya no busca testigos de su transformación. Comprende que lo esencial ocurre sin audiencia. En este punto, muchas personas dejan de reconocerlo. No porque haya cambiado su esencia, sino porque dejó de ofrecer las partes que los demás consumían. Ya no es el oído constante. Ya no es el sostén emocional automático. Ya no es el lugar donde otros descargan lo que no quieren mirar. Y ante esto, algunos reaccionan con desconcierto, otros con hostilidad pasiva, otros con intentos sutiles de volver a instalar la dinámica anterior. Pero el empático ahora reconoce estos movimientos, no los combate, no los denuncia, simplemente no responde. Y esta no respuesta no es indiferencia, es integración. Es la señal de que la psique ya no necesita defenderse porque ya no se expone innecesariamente. Aquí aparece una comprensión profunda. No todo vínculo que termina fue un error. Algunos vínculos existieron solo para enseñar un límite, otros para revelar una herida, otros para mostrar una capacidad que debía ser recuperada, no ofrecida eternamente. El empático deja de romantizar el sacrificio. Empieza a honrar la coherencia. La vida cotidiana también cambia. Se vuelve más simple, pero no superficial. Hay menos drama interno, menos diálogo mental, menos anticipación de reacciones ajenas. El empático ya no camina el mundo midiendo estados emocionales para adaptarse. Camina escuchándose. Y esa escucha modifica todo. Incluso la forma de ayudar se transforma. Cuando ayuda, lo hace desde la abundancia, no desde la deuda, desde la elección, no desde la obligación. Y muchas veces descubre que ayudar menos es ayudar mejor, que intervenir menos permite que el otro asuma su propio proceso, que retirarse a tiempo es un acto de respeto profundo. En este estado, la soledad ya no se vive como algo que debe ser llenado, se convierte en un espacio creativo. El empático crea, reflexiona, observa, no para escapar del mundo, sino para habitarlo con más verdad. Y cuando vuelve a relacionarse, lo hace desde otro lugar. No busca fusión, busca encuentro. Este es un punto clave. El empático deja de querer ser necesario y empieza a querer ser auténtico. Y esta transición es irreversible. Una vez que se experimenta la paz de no traicionarse, cualquier dinámica que exija autoabandono se vuelve insoportable. Por eso, cuando alguien intenta arrastrarlo de vuelta a la vieja versión, el cuerpo responde antes que la mente. Hay una contracción inmediata, una claridad visceral. El empático aprende a confiar en esa señal. Ya no la racionaliza, ya no la minimiza, la honra. Y al honrarla, algo se estabiliza definitivamente. El empático deja de preguntarse si está siendo egoísta. Comprende que cuidarse no es egoísmo cuando durante tanto tiempo el cuidado fue unilateral.
Comprende que retirarse no es rechazo cuando la presencia fue usada como recurso. Esta comprensión trae consigo una dignidad silenciosa, no una superioridad, no una frialdad, sino una dignidad tranquila que no necesita imponerse. El empático ya no busca convencer a nadie de su valor, vive desde él. Aquí, el camino de individuación entra en una fase madura. La identidad ya no se construye en oposición a otros, ni en servicio a otros, sino en coherencia con el propio centro. El empático no se encierra, se ordena, no se endurece, se define. Y desde esa definición, la vida responde de otra manera. Aparecen vínculos distintos, menos numerosos, más resonantes. Aparecen silencios compartidos, no exigencias. Aparece respeto mutuo, no dependencia. Aparece la posibilidad de amar sin desaparecer. Este es el verdadero fruto del retiro empático. No la soledad perpetua, sino la capacidad de elegir presencia sin perderse. No el aislamiento, sino la autonomía emocional. No el cierre del corazón, sino su alineación. Por eso, cuando el empático ya no vuelve, no es porque haya quedado atrapado en el retiro. Es porque ha aprendido a moverse desde sí mismo. Y desde ahí, cualquier regreso que implique traicionarse simplemente deja de ser una opción. En la soledad madura, el empático empieza a construir una relación distinta con el amor, ya no como entrega automática, sino como elección consciente. Descubre que amar no siempre implica acercarse. A veces amar es no intervenir, no salvar, no sostener. Dejar que el otro enfrente su propio proceso sin interferencias. Esto requiere una gran renuncia, la renuncia a ser necesario. Y esta es una de las renuncias más difíciles para quien fue condicionado a creer que su valor residía en su utilidad emocional. Pero cuando esta renuncia se integra, aparece una libertad inédita. El empático ya no necesita ser indispensable para sentirse vivo. Empieza entonces a elegir con cuidado dónde coloca su energía. No desde el miedo a perderla, sino desde el respeto por su propia integridad. Y esta selección no es intelectual, es visceral. El cuerpo decide, la intuición guía, el alma orienta. En este estado, la vida se vuelve más silenciosa, pero también más auténtica. Hay menos relaciones, pero más reales. Menos palabras, pero más sentido. Menos intensidad caótica, pero más profundidad estable. El empático ya no corre detrás de la conexión, permite que la conexión lo encuentre, y algo curioso ocurre. Cuando deja de buscar ser comprendido, comienza a comprenderse. Cuando deja de pedir permiso para retirarse, empieza a habitarse. Cuando deja de justificar su silencio, descubre que su silencio comunica más que 1000 explicaciones. Este es el punto donde muchos empáticos sienten que han desaparecido del mundo. Pero no han desaparecido. Han salido del escenario donde siempre actuaban. Han bajado del personaje. Y fuera del personaje, la vida ya no exige performance. El empático ya no necesita demostrar que ha sanado regresando a los lugares donde se hirió. Comprende que la sanación no se prueba, se vive. Y que volver solo para confirmar el crecimiento es una forma sutil de seguir atado. Por eso no regresan. No porque guarden rencor, sino porque ya no hay nada que representar. No porque estén cerrados, sino porque ahora están centrados. No porque hayan dejado de amar, sino porque han dejado de sacrificarse. Y esta es la verdad que incomoda. El empático no se va para ser buscado, se va para encontrarse. Y cuando ese encuentro ocurre, el mundo que antes lo reclamaba ya no tiene acceso. No por castigo, sino por coherencia. Aquí, en este punto del camino, el empático ya no pregunta si está haciendo lo correcto. La duda ha sido reemplazada por una calma firme. Una calma que no necesita validación. Una calma que no se explica. Una calma que simplemente es. Y desde esa calma, el empático comienza a vivir una vida que no gira alrededor de reparar, sostener o salvar.
Vive una vida que gira alrededor de habitar, de crear, de estar presente, de responder solo cuando hay resonancia. Esto no es aislamiento, es alineación. No es huida, es retorno. No es pérdida, es integración. Y quien observa desde fuera puede no entenderlo, pero el empático ya no necesita ser entendido por todos. Le basta con no traicionarse a sí mismo. Aquí el camino continúa. No hacia atrás, no hacia el ruido, sino hacia una forma de estar en el mundo donde la sensibilidad deja de ser herida y se convierte en brújula, donde el silencio deja de ser ausencia y se vuelve espacio fértil, donde la soledad deja de ser carencia y se revela como el lugar donde el alma, por fin, puede respirar. Y en ese respirar profundo del alma comienza una fase aún más sutil, casi invisible incluso para el propio empático. Ya no se trata solo de retirarse de vínculos desgastantes, sino de reconfigurar la relación con la vida misma. El empático descubre que durante años no solo sostuvo personas, sino narrativas completas que no le pertenecían. Historias familiares, expectativas colectivas, mandatos silenciosos que decían quién debía ser, cómo debía amar, hasta dónde debía ceder. Al soltar a los demás, empieza también a soltar esas historias, y esto provoca un silencio nuevo, más amplio, más desnudo. En ese silencio aparece una pregunta que antes no podía formularse. ¿Quién soy cuando no estoy sosteniendo nada ni a nadie? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata. De hecho, cualquier respuesta rápida sería una defensa. El empático aprende a convivir con la pregunta sin apresurarla, porque la identidad auténtica no se fabrica, emerge, y emerge solo cuando hay espacio suficiente. Durante esta etapa, muchas certezas antiguas se disuelven. Valores que parecían incuestionables se relativizan. Lealtades que antes se sentían sagradas se revelan como cadenas. El empático no se vuelve cínico, pero sí lúcido. Comprende que no todo lo que se hereda debe conservarse. Algunas herencias emocionales existen solo para ser interrumpidas. Este proceso suele venir acompañado de una sensibilidad distinta. Ya no una sensibilidad que se desborda, sino una sensibilidad afinada. El empático sigue percibiendo matices, pero ahora no se pierde en ellos. Los observa, los registra, decide. Ya no confunde compasión con absorción. Ya no confunde comprensión con tolerancia infinita. Aparece una frontera interna clara, no rígida, pero firme. Aquí, en esta frontera ocurre algo esencial. El empático empieza a experimentar placer sin culpa. Placer en la quietud. Placer en decir no. Placer en no responder mensajes. Placer en elegir su propio ritmo. Esto puede generar una sensación extraña al principio, casi como si estuviera traicionando algo sagrado. Pero con el tiempo entiende que lo que parecía sagrado era, en realidad, costumbre. La costumbre de estar disponible. La costumbre de explicarse. La costumbre de adaptarse. Y cuando estas costumbres caen, lo que queda no es vacío, sino presencia. Una presencia sobria, sin teatralidad. El empático ya no necesita narrar su proceso. Ya no busca testigos de su transformación. Comprende que lo esencial ocurre sin audiencia. En este punto, muchas personas dejan de reconocerlo, no porque haya cambiado su esencia, sino porque dejó de ofrecer las partes que los demás consumían. Ya no es el oído constante, ya no es el sostén emocional automático, ya no es el lugar donde otros descargan lo que no quieren mirar. Y ante esto, algunos reaccionan con desconcierto, otros con hostilidad pasiva, otros con intentos sutiles de volver a instalar la dinámica anterior. Pero el empático ahora reconoce estos movimientos. No los combate, no los denuncia, simplemente no responde. Y esta no respuesta no es indiferencia, es integración. Es la señal de que la psique ya no necesita defenderse porque ya no se expone innecesariamente. Aquí aparece una comprensión profunda. No todo vínculo que termina fue un error.
Algunos vínculos existieron solo para enseñar un límite, otros para revelar una herida, otros para mostrar una capacidad que debía ser recuperada, no ofrecida eternamente. El empático deja de romantizar el sacrificio, empieza a honrar la coherencia. La vida cotidiana también cambia, se vuelve más simple, pero no superficial. Hay menos drama interno, menos diálogo mental, menos anticipación de reacciones ajenas. El empático ya no camina el mundo midiendo estados emocionales para adaptarse. Camina escuchándose. Y esa escucha modifica todo. Incluso la forma de ayudar se transforma. Cuando ayuda, lo hace desde la abundancia, no desde la deuda. Desde la elección, no desde la obligación. Y muchas veces descubre que ayudar menos es ayudar mejor, que intervenir menos permite que el otro asuma su propio proceso, que retirarse a tiempo es un acto de respeto profundo. En este estado, la soledad ya no se vive como algo que debe ser llenado, se convierte en un espacio creativo. El empático crea, reflexiona, observa, no para escapar del mundo, sino para habitarlo con más verdad. Y cuando vuelve a relacionarse, lo hace desde otro lugar. No busca fusión, busca encuentro. Este es un punto clave. El empático deja de querer ser necesario y empieza a querer ser auténtico. Y esta transición es irreversible. Una vez que se experimenta la paz de no traicionarse, cualquier dinámica que exija autoabandono se vuelve insoportable. Por eso, cuando alguien intenta arrastrarlo de vuelta a la vieja versión, el cuerpo responde antes que la mente. Hay una contracción inmediata, una claridad visceral. El empático aprende a confiar en esa señal. Ya no la racionaliza, ya no la minimiza, la honra. Y al honrarla, algo se estabiliza definitivamente. El empático deja de preguntarse si está siendo egoísta. Comprende que cuidarse no es egoísmo cuando durante tanto tiempo el cuidado fue unilateral. Comprende que retirarse no es rechazo cuando la presencia fue usada como recurso. Esta comprensión trae consigo una dignidad silenciosa, no una superioridad, no una frialdad, sino una dignidad tranquila que no necesita imponerse. El empático ya no busca convencer a nadie de su valor, vive desde él. Aquí el camino de individuación entra en una fase madura. La identidad ya no se construye en oposición a otros, ni en servicio a otros, sino en coherencia con el propio centro. El empático no se encierra, se ordena, no se endurece, se define. Y desde esa definición, la vida responde de otra manera. Aparecen vínculos distintos, menos numerosos, más resonantes. Aparecen silencios compartidos, no exigencias. Aparece respeto mutuo, no dependencia. Aparece la posibilidad de amar sin desaparecer. Este es el verdadero fruto del retiro empático. No la soledad perpetua, sino la capacidad de elegir presencia sin perderse. No el aislamiento, sino la autonomía emocional. No el cierre del corazón, sino su alineación. Por eso, cuando el empático ya no vuelve, no es porque haya quedado atrapado en el retiro, es porque ha aprendido a moverse desde sí mismo, y desde ahí, cualquier regreso que implique traicionarse simplemente deja de ser una opción.